Hey, hola, ¿qué tal, people? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a un nuevo episodio de El Lizo Podcast y un episodio súper especial, inédito, diría yo. De verdad que me siento súper contento de tener esta invitada hoy, un podcast totalmente diferente, algo de política, algo de política. Hoy tengo conmigo a Olga Liliana Rodríguez. ¿Cómo está, maestra? Mucho gusto, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, el gusto es mío y gracias de verdad por aceptar esta invitación a este humilde seteo. De verdad que seguimos trabajando, seguimos haciendo las cosas bien en pro de todas esas personas que se quieren dar a conocer y bueno, traer podcast diferente también es bueno. Hoy vamos a conversar de algo muy interesante y es, bueno, hoy usted es una mujer emprendedora, pero también que crea contenido político, por así decirlo, que es un contenido bastante difícil por el tema de que estamos en momentos de elecciones y este tema es bastante engorroso por ciertas divisiones que hay. ¿Cómo es manejar eso en las redes sociales? ¿Cómo se prepara usted para hacer un video en redes? Porque, como le digo, no es nada fácil. Bueno, sí, la verdad es que la idea de crear un poco de contenido sobre política, pues nace precisamente de esa necesidad de poder compartir las visiones que uno tiene sobre el país y incluso sobre las necesidades de mucha gente. A veces hay personas que tienen como esas ganas de poder evidenciar lo que piensan y lo hacen pues a través de otras personas que pueden, digamos, mostrar esas ideas que ellos tienen a través de las redes, evidentemente. No es un contenido fácil, evidentemente no es un contenido fácil porque necesita de mucha preparación y de mucha responsabilidad. Lo que tú transmites, tienes que tener la capacidad de transmitirlo con altura, pero con seriedad también sobre lo que hablas, porque pues si das una información errada, pues vas a terminar perdiendo, digamos, esa credibilidad que hoy también se pierde muchas veces en las redes por ese tipo de información errada que se da o falsa. Entonces, sí es un tema de una preparación importante y vuelvo y te repito, de mucha responsabilidad. Sí, bueno, para nadie es un secreto en la corriente que usted está, las ideologías que defiende usted, pero ¿por qué irse por completo al tema de la izquierda y defender con bastante precisión el tema de la izquierda en Colombia? Bueno, fíjate que en uno de los últimos videos que hice, compartía precisamente un poco sobre esas dos orillas que hoy dividen el país, porque realmente son dos orillas y dos extremos. Eh, a veces en análisis pues se decía que la gente que se ubicaba en el centro al final tenía realmente una posición extrema en alguno de los dos. Eh, pero yo creo que mi identidad está basada, digamos, en las necesidades que uno ve en el pueblo, en todo lo que tiene que ver respecto a la justicia social y a la equidad. Soy una fiel, digamos, una fiel seguidora de eso, de poder trabajar por la equidad y por la justicia social. Con respecto, perdón, señor, bueno, usted es una mujer que hoy tiene un esposo que trabaja en la cuestión política y eso. Se dice, entre comillas, que los políticos, bueno, tienen dinero. Eh, porque una mujer que se puede decir, y no me consta, que maneja un capital, está del lado de la izquierda, defendiendo esos derechos de las personas más vulnerables. Ok, qué pregunta interesantísima, porque pienso que eso es un tema muy confuso o que se ha dado de manera, eh, pues no te sabía decir la palabra en este momento, pero sí es una posición en la que, bueno, si tú, digamos, tienes ciertas comodidades, porque yo no te puedo decir que soy una mujer adinerada, soy una mujer que trabaja, Sí, por eso digo que pero que maneja un capital. que digamos que tiene la posibilidad de tener, gracias a sus estudios, Exacto. la posibilidad de tener un trabajo que le permita tener unos ingresos
Que le den vivir, una estabilidad, que le den digamos, una para estabilidad. vivir de manera digna. Eso, digamos, no es contradictorio con ser de izquierda, porque el ser de izquierda es algo ideológico, es cuando tú no estás pensando solo en tu beneficio, sino que realmente piensas que todos merecen tener las oportunidades que tú tienes. Entonces, en el marco de eso, defiendo esa posición y me inclino sobre ese lado porque es donde he encontrado esa visión realmente. O sea, yo puedo decir que he navegado en las dos corrientes porque para nadie es un secreto que, digamos, en el proceso de crecimiento mío pude darme cuenta de las dos orillas. Pues evidentemente hoy tenemos mucha información para entenderlo. Entendemos que la derecha maneja un concepto capitalista y que no está mal. De hecho, lo que buscamos hoy es que podamos ser un capitalismo productivo, o sea, que realmente nosotros como país podamos producir para que el país económicamente prospere, pero que sea una producción nuestra. Entonces, en ese orden de ideas, creo que el ser de izquierda es precisamente buscar no solo que yo me pueda beneficiar, sino que realmente todo pueda llegar al pueblo, o sea, todos podamos tener las oportunidades que necesitamos para vivir dignamente, todos podamos tener el acceso a la educación, todos podamos tener el acceso a la salud, que no sea un privilegio para algunos, como hoy posiblemente en medio de tu pregunta, tú ves que yo puedo ser privilegiada, porque tuve acceso a algunas oportunidades medianamente porque mis padres me dieron la oportunidad. Pero qué bueno que el gobierno nos pueda permitir a aquellos que no tienen esa posibilidad conseguirlo. Exacto. Ahora, mediante lo que usted dice, bueno, por ahí se ha hecho tendencia un video que salió hace poquito, creo que el día de ayer. De verdad que veo muchas personas que se basan en el populismo y no se basan en estudiar de pronto qué les beneficia y qué no les beneficia de ciertos candidatos. Entonces veo que, ¿qué opina con respecto a esa división de pensamientos y que las personas se van a más allá de un diálogo o de una discusión, sino que se van a... ¿Qué opina de eso al respecto? Sí, yo precisamente, pues mucha gente luego de ese video, en donde evidentemente señalaba algo con respecto a lo que tú me preguntabas anteriormente, y era esa posición premeditada de esa pareja en la candidatura que tienen hoy, eh, esa, esa premeditación sobre lo que va a suceder si no conseguimos ganar las elecciones. Para mí es un tema que realmente evidencia una desconexión total con las realidades que hoy tiene el país. Porque una persona que verdaderamente tiene en ese corazón ese dolor patriótico que dice tener y no solo por una marca establecida o por un marketing que te han implementado, sino que realmente tú tienes el dolor, tu propio proceso tiene que evidenciarlo. Digamos, tu historia como tal, qué has hecho, dónde has estado, cómo has trabajado tú por la comunidad, dónde está tu trabajo social, que era básicamente lo que yo me refería, porque para Olga, que es quien está dando esa opinión en ese momento, es importante el trabajo social. Claro. Ahora, tengo todo el derecho como ciudadana de compartirlo, de debatirlo, de dar mi opinión frente a quienes hoy están decidiendo elegir un camino que para mí personalmente es equivocado para el país. Entonces, en toda esa controversia, también hay quienes defienden su posición respecto a mi diferencia. Sí, pero es que hay muchas personas que, y usted lo dice, hay muchas personas que defienden, pero de cierta manera están desinformados. Claro. O sea, no tienen bases para defender lo que están diciendo. Entonces se basan en lo que, no, si mi amigo es de derecha, yo voy por la derecha, o se va más que todo por el tema de ser, y disculpen, y va a sonar bastante fuerte, pero de ser lam... Es que hoy se basa en eso. Lo que pasa es que yo pienso que la política se ha vuelto de muchos intereses.
A nosotros, por ejemplo, nos señalan porque sí, tú defiendes a Iván porque trabajas con el gobierno o porque tienes un interés personal, pero en realidad yo he estado, digamos, en posiciones o he estado participando en políticas con personas que no han estado en la izquierda y yo al final he terminado siempre eligiendo, yo estoy con Petro desde el 2010, ayer hacía una publicación después de salir de la Plaza de la Paz y ver la multitud de gente que estaba ahí llena de agradecimiento por todas las reformas que habían beneficiado, que los habían beneficiado. Y para mí se me erizaba la piel solo de imaginarme que tenía tantos años creyendo en ese proyecto político y que por fin se había dado. Entonces, digamos que no es una cosa que nace porque hoy me dijeron que tenía que estar con este político o porque mañana, pero también entiendo la condición de esas personas y eso es precisamente que se da por la falta de, o sea, ese tipo de comportamientos precisamente se dan porque por el tipo de política que hoy estamos realizando. Claro. Yo pienso que es importante hacer una reforma política para que el sistema político cambie, porque desde ahí, desde ese sector, desde incluso el más pequeño, nace la gran cosa de todo el país y es debido al sistema político. Bueno, con respecto a eso, entonces usted también le han generado ciertos comentarios negativos. Por ahí en redes sociales pude observar que fue bastante, una señora, no recuerdo el nombre, pero que fue bastante directa con usted. ¿Qué opina con eso al respecto? Y que medios de comunicación también señalaron eso, que me parece, o sea, para mí me parece mal. Si yo soy un medio de comunicación que hace esa cuestión de noticias, yo debo tener La información. información verídica de ambos puntos, porque es que yo no me puedo poner a inventar, ¿sí me entiende? Y poner en mal nombre a la persona. Entonces, montarme una foto de usted bastante fuerte, donde tiene un carácter de pronto generar, llamar la atención. ¿Qué opina con eso entonces de esas opiniones? Bueno, fíjate que yo no había dado información sobre ese tema. Sí, fue evidentemente una falta de respeto, incluso denunciable, pero pues no quise, digamos, darle más largas al tema. Esa fue una situación que se presentó en el cierre de campaña de Iván. Desafortunadamente en ese momento estaba llena de mucha euforia, de mucha, digamos, el sol, la situación que estábamos viviendo y captaron, digamos, ese momento que creo que todos en la vida alguna vez hemos tenido. En ese momento yo estaba siendo ofendida, yo estaba siendo vulnerada en ese momento por un hombre y yo estaba respondiendo a esa actitud que él Claro, es tenía que hay que frente a mí. defenderse, hay que defenderse. La información no fue dada correctamente. De hecho, por esa razón, la persona que hizo la publicación la eliminó, porque luego de tener realmente la información veraz, pues se dio cuenta que había cometido un error. Muchas de esas personas que estuvieron, digamos, acompañando parte de la publicación y dando opiniones acerca de la publicación, se han acercado a mí para ofrecerme disculpas por la ligereza tal vez y de no saber realmente qué era lo que estaba pasando. Yo en ese momento estaba encargada de una tarea. Habían dos zonas, una que estaba destinada para recibir a los congresistas y senadores, y era una zona que, bueno, a veces la gente no comprende el por qué se les da ese tipo de espacios a ellos, y es porque son personas en muchas veces que tienen esquemas de seguridad, que tienen problemas de seguridad, entonces no pueden estar involucrados dentro de la multitud, no solo por ellos, por su seguridad, sino también por la seguridad de las demás personas. De los asistentes. Ya que si por alguna razón se llega a presentar una situación con ellos, pues obviamente puede salir también alguien de la comunidad. Entonces ellos necesariamente y por protocolos siempre tienen un espacio exclusivo. Yo misma me había encargado de hacer entrega de las
entradas me correspondió esa tarea y yo cumplí con hacer la entrada y con anterioridad se entregaron las entradas. En el momento que yo me dirijo hacia el evento, a mí no me dejan ingresar por la zona que yo debía ingresar. Y pues ahí me tardé mucho y en la necesidad de que las personas ingresaran, se empezaron a repartir otras manillas. Pero desafortunadamente la persona que la repartió no tenía claridad de cuál era ese espacio. Ahora, había otro espacio donde se iban a recibir, digamos, a las organizaciones sociales, a las líderes de mujeres, digamos, personas que están, periodistas, todo el tiempo que están en el proceso, pero esa zona se llenó. O sea, digamos que la logística como tal no cumplió con la labor que se le asignó y para hacer, en términos generales, se formó un problema, digamos, un desorden. Cuando yo llego, obviamente a mí me da angustia ver que todas las personas estaban ingresando a la zona en la que iban los senadores y los congresistas y que no tenían las manillas que yo había entregado para esa zona. Entiendo. Entonces, yo lo que le pido a la policía es decirle, suspendan la entrada de las personas que no tienen la manilla dorada, porque aquí solamente deben ingresar senadores, congresistas y sus equipos de trabajo, sus escoltas, las personas que les hacen los videos, y esas personas eran personas que venían de Bogotá, que venían de Santa Marta, que venían de Cartagena, digamos, congresistas de todo el país. Entonces yo lo único que pedí es, no me puede ingresar más nadie que no tenga la manilla dorada. Y ahí captaron ese. Y en ese momento las personas que ya habían ingresado y que no iban en esa zona, arremetieron contra mí. No, que allá se quedó mi hija, que allá se quedó mi prima, que allá se quedó mi hermana. Yo decía, no puedo hacer nada, no me puede ingresar más nadie porque ustedes se metieron sin autorización y ahora ya llegó el orden, por decirlo de alguna manera. Entonces en ese momento se me acercaron, me gritaban, no podría decir que las palabras que me gritaban, me jalaban por el brazo, me querían arrebatar la caja de las manillas. Digamos que fue una situación bastante turbulenta. Compleja. Había mucho sol, mucho calor. O sea, digamos que se generó un momento bastante tenso y difícil. Ya luego, pues, al ver que ya no podían controlar, hubo una persona que sacó el celular, me tomó la foto o me hizo video, no sé. Y ya luego de eso, pues yo le comenté a los organizadores, les dije, yo definitivamente entrego esta responsabilidad porque estoy siendo mal ya incluso por hombres. Claro. Y digamos que ya no me voy a seguir exponiendo. Entonces luego me retiré de ahí y lo que pudieron hacer fue definitivamente albergar a los senadores y congresistas en otra zona y permitir que todas las personas ingresaran ahí. Sí. Pero eso fue realmente lo que pasó. Obviamente el medio de comunicación del que habla, que desafortunadamente nunca tiene información verídica y es bastante amañada su manera de informar, hizo un comentario, creo que más que a modo de chisme y modo de... Pero bueno, como dicen por ahí y como siempre me ha dicho mi esposo, que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Claro que sí, claro que sí. No, yo siento que, bueno, señor, yo creo que hoy las redes sociales le han abierto los ojos a muchos colombianos. Sí. ¿Qué opina con eso al respecto también? Porque siento que muchas personas ya se informan más del antes y el después de lo que está pasando en la cuestión política. Creo que eso es algo también muy relevante para darlo a conocer. Hoy, ¿qué opina usted de eso, ya que usted está haciendo esa clase de contenido? Sí, yo pienso que es muy importante el acceso a la información que tenemos hoy. Mucha gente hoy discutía sobre el por qué no se habían hecho debates, que estaban votando a ciegas. Y yo no comparto eso, porque creo que estamos llenos de muchísima información. Y si tenemos responsabilidad, buscamos información responsable y verídica, no nos guiamos. Pues así digamos que así como tenemos mucha información, también tenemos mucha desinformación. Incluso desde las cadenas de medios, que hoy en día ya hasta públicamente dicen con qué candidato están. Y yo creo que eso es absolutamente irresponsable, porque son un medio de comunicación en donde la gente
debe basarse en información generalizada y no en información mediática, digamos, no en información parcializada. Entonces, cuando ya un medio de comunicación tiene intereses propios, pues obviamente su manera de comunicar no va a ser la más responsable. Sin embargo, creo que hoy tenemos mucho acceso a la información, personas que dicen que no tienen acceso a que las personas sepan cuáles son los planteamientos, propuestas, todo eso está hoy en las redes con un acceso facilísimo. Entonces, yo pienso que sí, que es muy importante el tema de las redes sociales, pero vuelvo y te digo con mucha responsabilidad. Y mucha responsabilidad tanto al transmitirlo como también al recibir el debate. Yo no me pongo a debatir con todas las personas que me escriben en las redes. No, claro que no. De hecho, agradezco que me escriban porque eso me permite tener mayor tráfico y que mi mensaje pueda llegar a, digamos, a donde yo quisiera que llegue. Pero ponerme, digamos, a contrariar con personas que se da uno cuenta que en los mensajes no tienen la información suficiente, digamos, con claridad para no tacharlos de nada. Algunos otros se molestan cuando los señalamos de que su comentario es de derecha y dice yo no soy de derecha ni de izquierda y eso es, o sea, eso no tiene sentido. Decir yo no soy de derecha ni de izquierda, eso es no tener sentido hoy porque tus posiciones y tus pensamientos te marcan en una de esas dos líneas, ¿sí me entiendes? Perfecto, sí. Entonces, cuando yo señalo a alguien y le digo, sí, es que obviamente tú tienes un pensamiento de derecha, no, yo no soy de derecha ni de izquierda, y lo hacen es como para sentirse que no hacen parte de eso, pero sí lo hacen cuando tú planteas una posición, de alguna manera estás haciendo política. Bueno, señora Olga, si hoy pudiera dar un mensaje, bueno, usted va a dar un mensaje, independientemente de su posición política, ¿qué le diría a los colombianos y a las personas que nos van a ver? Bueno, yo les diría que tratemos de buscar mucha conciencia en el momento de elegir. Hoy desafortunadamente nuestro sistema político nos lleva a que seamos influenciados. Exacto. No necesariamente con información, sino que a veces somos influenciados por dinero. Para hacerlo claro, digamos que somos influenciados por alguna situación y no estamos dándonos cuenta realmente de qué es lo que necesita el país. Entonces, yo pienso que tratemos de buscar la mayor información que podamos. Tratemos de investigar, de leer un poco acerca de nuestra historia, de qué ha pasado, de aquellos que tengan, digamos, dudas incluso con el gobierno que va saliendo, puedan buscar sus logros, qué hizo el gobierno, por qué algunas personas niegan sus logros y por qué otras los exaltan y los valoran. Entonces, ¿hacia dónde fueron sus logros? O sea, ¿qué personas se vieron más beneficiadas en estos 4 años de gobierno? Y creo que en base a eso puedan tomar una decisión. Eso es lo que yo realmente le diría pues, a tu comunidad, que seamos un poco conscientes al momento de elegir. Bueno, señora Olga, creo que hemos manejado temas muy interesantes, temas muy importantes. No podemos abarcarlo todo, el tiempo es corto, estamos tratando de llegar a un público que vea todo el contenido. Entonces, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por aclarar ciertas cositas que había que aclarar. Tampoco hay que dejar todo al aire. Muchas gracias. ¿Alguna plataforma, redes sociales donde la pueden encontrar para que vayan a ver todos sus contenidos? Ay, sí, claro que sí. En mis plataformas digitales estoy como Olga Rodríguez Barrios en Facebook y en Instagram y Ol Rodríguez en TikTok. Digamos que apenas estoy también como iniciando, fue una idea simplemente de querer compartir, pero esto me gusta poder compartir mis posiciones y creo que van a encontrar mucho más contenido de aquí en adelante. Bueno, people, esta fue una exclusiva muy especial y bueno, nos vemos en un próximo capítulo.